Bien, siempre se habla de inteligencia en el ejército, en las Fuerzas Armadas, funcionan las 24 horas. Me acuerdo, no sé si sigue siendo el Departamento Segundo, pero funcionan, deberían por lo menos las 24 horas y nunca, nunca descuidarse en esta circunstancia. Sin embargo, lo que usted me ha dicho hace algunos minutos, señalando que la seguridad del Estado se ha convertido en una suerte de persecución política, podría haber ya la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, la policía tomen conciencia del asunto y hacer de la seguridad de inteligencia un cuidado hacia la población más que una vigilancia a ciertas personas? Exactamente, Mario, así mismo. Cuando hablamos nosotros de la desinstitucionalización del aparato estatal, estamos hablando precisamente de un Estado fallido. Todas las instituciones están fallando en el Estado. Bueno, es la herencia que está recibiendo este gobierno actual de un Estado narco, precisamente por políticos involucrados con el narcotráfico. Estamos hablando también, Mario, de policías y militares involucrados, pero hay que depurarlos. Si usted no los depura, el sabotaje, el terrorismo y todo lo que venga a la mano con el narcotráfico va a seguir ocurriendo. Entonces, esa desinstitucionalización tiene que revertirse, de manera de que el sistema de inteligencia ya sea manejado con profesionalismo. El sistema de contrainteligencia para investigar a los que hacen inteligencia tienen que ser las personas, si son actividades oscuras, tiene que ser realizado por los hombres más limpios del Estado. Esa es la clave y eso es un poco complicado cuando usted recibe gente mala y un aparato malo, pero se puede hacer con voluntad política, en oportunidad y sin miedo, con firmeza. Hay que depurar y hay que purgar a las instituciones. Ahora, debemos estar a años luz de la inteligencia judía, por ejemplo, el Mossad o la CIA norteamericana, que han logrado un ataque absolutamente quirúrgico para eliminar a toda la cúpula iraní. No sé si eso es parte de un operativo militar o es parte de un operativo previamente de inteligencia, pero creo que en las circunstancias que nos está reflejando el mundo, eliminar a la cúpula de un país al que consideran enemigo, aunque ya han empezado algunas respuestas, ¿nos puede dar lecciones buenas o malas? Ambas, Mario. A ver, usted para realizar cualquier actividad contra su oponente o contra las amenazas al Estado, usted tiene que tener informaciones. Pero si no cuenta con informaciones, usted siempre va a reaccionar como reacciona el Estado boliviano después de lo que ocurre. Accidentes, también sabotajes al combustible, las maletas, una serie de cosas. Reaccionamos después, siempre investigamos y lo peor es que no terminan las investigaciones. Entonces, las actividades de inteligencia son para prevenir y actuar. ¿Qué significa? Entonces, a ver, pongamos un ejemplo, Chapare. Hay bandas de narcotraficantes, cárteles. El sistema tiene que estar penetrado para investigar los pasos y toda la actividad de los principales en ese lugar. Y mientras tanto, las fuerzas militares se van preparando para realizar ciertas operaciones tácticas. Entonces, es una complementación, porque si no, todo fracasa. Es decir, usted no puede reaccionar ante un hecho de vandalismo, secuestro, asesinato o sicariato. Cuando ya la cosa ocurre, ya no hay operativo militar, ya hay trabajo de inteligencia para saber qué fue lo que ocurrió. Entonces, por eso es que estamos débiles y habría que hacer un trabajo de intercambio
interagencial con otras agencias internacionales para capacitar nuevamente, equipar y asesorar a los bolivianos. Bien, Coronel Santiesteban, no sé cómo le agradezco su participación aquí en el Café de la Mañana en Radio Fides, siempre valiosa. Los micrófonos siempre para usted. Un abrazo muy grande. Gracias, Mario. Un saludo cordial y saludar a mi amigo Jaime, que lo veo también. Hola, Jorge. Un abrazo. Buen día. Chao, chao. Muy bien. Buen día. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida vuelve. Buen día a todos. Vamos a entrar en el Café de la Mañana con Mario Espinosa. Estaban hablando de temas de seguridad del Estado, muy interesante, con Jorge Santiesteban, y vamos a continuar ahora. Me imagino va a ser una continuación desde el punto de vista más financiero, económico, sobre el mismo tema. Así que les pido que se mantengan en línea. Me dicen que son 2 minutos de publicidad y entramos de pleno al tema. Sospecho que va a ser sobre el tema del accidente, pero seguramente se va a tocar otros temas también. Eso es volviendo a las entrevistas, de que no hay necesariamente un tema preanunciado y va surgiendo el tema mientras se hace la conversación. Así que les agradezco mucho por estar en línea. Les pido por favor paciencia, un par de minutos. Hay obviamente muchísima información, material informativo el día de hoy, no solo a nivel nacional, sino al nivel internacional. Así que por favor les pido un poquito de paciencia. Muchas gracias. Bueno, como saben, Yacimientos esta mañana ha sido intervenido por las Fuerzas Armadas. Más que una intervención, es un proceso de resguardo que se ha hecho, porque ya está claro y se ha evidenciado aparentemente que el sabotaje al combustible es desde dentro de Yacimientos. Complejo que eso suceda en una entidad del Estado. Lo más complejo es que a más de 100 días todavía no tenemos el tema solucionado. Además, me imagino que dentro de una entidad como Yacimientos, tú sabes quién es el responsable de cada cosa. Así que tiene que haber, por supuesto, una forma más fácil de poder identificar a los responsables. Responsables hay. Los responsables tienen que responder a la investigación y todo lo que se está haciendo. Porque yo veo que el tomar ciertos precintos por las Fuerzas Armadas, no sé si soluciona el problema, la verdad. Aquí viene. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Bolivia está a un paso del Mundial y la historia se escribe en la cancha. Tú tienes que estar en el repechaje para gritar los goles. Colnatur, tu pase directo al repechaje. Por la compra de una lata de Colnatur en cualquier presentación, participas por un viaje a México para ti y tu acompañante. Sí, a la verde siempre con Colnatur. Registra tu compra en colnaturbolivia.com. Tienes hasta el 13 de febrero. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos, AJ. Colnatur, tu pase directo al repechaje. Promoción válida del 26 de noviembre del 2025 al 3 de marzo de 2026. Bien, a la mañana con 41 minutos vamos a hablar con un experto en economía, alguien que sabe del Banco Central y al que voy a preguntarle, antes lo voy a saludar. Jaime Dunn está con nosotros. Jaime, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista, Mario. Un gusto estar en el programa. Te pregunto sin anestesia, ¿quién maneja el dinero en Bolivia? El Banco Central, me imagino. Correcto, es el Banco Central, y fíjate, entre las cosas que de alguna manera se devela con todo este tema del accidente, es que quedaría ante la ley, las normas y la misma Constitución en duda realmente quién maneja el dinero, ¿no? En Bolivia. Nadie habla de eso, pero es importante tocar ese tema. No, definitivamente. Ahora bien, lo maneja en forma autónoma. El Banco Central se supone es autónomo. No sé dónde, pero aquí no. Se supone que el Banco Central es autónomo.
tiene la posibilidad el Banco Central de imprimir, de inyectar dinero a la economía, tiene la posibilidad de retirar, de quemar dinero, todas cuestiones en el marco de su autonomía, o debe obedecer a un poder previamente establecido, en este caso el Ministerio de Finanzas. Bueno, si nos basamos en la Constitución Política del Estado y la ley del Banco Central, la 1670, el BCB, el Banco Central, es la única autoridad monetaria y sus funciones centrales va a ser justamente emitir la moneda nacional, administrar todo lo que significa el circulante de esa monetaria y material monetario. El Banco Central tiene que regular la cantidad de dinero, preservar la estabilidad del valor de la moneda, es decir, cuidar por la inflación, administrar reservas internacionales. O sea, eso significa que por definición legal es el Banco Central con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica administrativa e independencia que le otorga la misma Constitución, que junto a su directorio y sus autoridades son los que manejan esto. Entonces, en realidad, lo que deberíamos haber visto es pronunciamientos netamente del Banco Central. Pero no solo que no hemos visto eso, sino hemos visto más bien lo contrario, ¿no es cierto? Un pronunciamiento del Banco Central, más allá que sea lo correcto o no, de decir, como autoridad, Banco Central, hemos determinado, ¿no es cierto?, la inhabilitación de la Serie B. Pero inmediatamente reacciona el Ministerio de Economía y Finanzas y desdice al Banco Central y dice, no, solo 48 horas. Después todo va a seguir normal. Y el hecho de que el portavoz, digamos, principal en explicar la situación con lo que es material monetario, lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, no lo hace el Banco Central. Entonces eso nos lleva, desde el punto de vista técnico y legal, a cuestionar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando aquí, porque claro, cuando un ministro corrige, aclara o redefine públicamente una decisión monetaria, pues manda un mensaje, ¿no? Que la última palabra no la tiene el Banco Central. Sí, a eso iba prácticamente. Me estoy imaginando una llamada del ministro de Economía, o ministro de Planeamiento o el ministro de la Presidencia, que llame al presidente del Banco Central y le diga, mire, hemos tenido una idea brillante acá, estamos haciendo una fábrica de tazas para zurdos, con la orejita al otro lado. Entonces usted tiene que darle 100.000 bolivianos para iniciar la fábrica. ¿Puede hacer eso un ministro? ¿Puede llamar al Banco Central y decirle, dele dinero para hacer esta fábrica? ¿Podrá el presidente del Banco Central decirle, no le doy nada, o mejor le doy todo para conservar mi pega? Creo que eso ha ocurrido durante 20 años del gobierno del MAS. No sé cómo estar ahora. Así es, eso ha estado sucediendo, violando la propia ley del Banco Central y la Constitución. Hemos visto cómo, dándole la vuelta también al tema legal, violando el artículo 22 de la 1670, si no me equivoco es el 22, que dice que el Banco Central puede dar créditos, por ejemplo, al TGN solo en casos de desastre natural, pandemia, terremoto, guerra, o en casos excepcionales de liquidez por máximo un año, bajo ciertos requisitos previos que nunca se han cumplido. En realidad se ha vuelto el Banco Central la caja chica del Tesoro General de la Nación, y eso nos ha llevado a este tremendo endeudamiento que tiene Bolivia por el lado de la deuda interna de casi 33.000 millones de dólares le debe el TGN al Banco Central. Eso ha hecho que el dinero pierda valor. ¿Por qué? Y aquí viene el tema del accidente de alguna manera que devela otra cosa, lo que llamamos en economía dominancia fiscal. ¿Qué significa eso? Que el TGN, el gobierno, domina al Banco Central. Entonces, esa dominancia fiscal se traduce en pedirle dinero cada vez que lo necesita, porque tiene gastos e inversiones que quiere hacer que no le corresponde al TGN, no le debería corresponder. Y eso lo que hace, Mario, lamentablemente, es devaluar la moneda nacional. Si una de las cosas también que se ha develado en este accidente es que continúa, ¿no es cierto?, la impresión masiva de billetes. Aclaremos, técnicamente el Banco Central no imprime el billete, pero lo manda a imprimir. Y si lo manda a imprimir es porque alguien está solicitando los billetes. Hay una necesidad normal
periódica, funcional, que es necesario de que haya billetes que se vayan reemplazando en la economía. Pero, considerando que entre octubre y noviembre del año pasado, el TGN y el Banco Central han hecho un acuerdo de incrementar el préstamo interno en 16.000 millones de bolivianos, y estas reprogramaciones que se han dado de 31.000 millones en los primeros meses, primeras semanas de este año, nos puede llevar técnicamente a asumir que muchos de estos billetes que están llegando son de esos préstamos que se sigue haciendo el TGN por parte del Banco Central. Ahora bien, en este contexto de la deuda del TGN al Banco Central, ¿será que el Banco Central agarra, póngase que se han perdido ayer, qué sé yo, 5.000 millones de bolivianos? ¿Será que a esos 60.000 millones se suman 5.000 o eso es pérdida para nadie? No, definitivamente no es pérdida para nadie, tiene que haber un proceso de reposición de acuerdo a los mecanismos que utiliza otra vez el Banco Central, que es el único autorizado, por si acaso, no solo para mandar a imprimir, sino para destruir la moneda nacional. Y se destruye, claro que sí. Hay quemas de billetes que hace el Banco Central de manera periódica, por supuesto que sí, ¿no? Eso de que se vea quemar billetes, claro, es tremendamente extraordinario hacerlo a la intemperie, ¿no es cierto? Pero el Banco Central sí tiene la autoridad para hacerlo bajo ciertos requisitos y ciertas circunstancias. Ahora, según la información que otra vez, en vez de darle al Banco Central, la del Ministerio de Economía y Finanzas, ya tenemos la cifra oficial que son 50 millones de bolivianos los que han sido transportados en ese avión, y el 30%, obviamente matemáticamente son 15 millones de bolivianos que habrían sido sustraídos ilegalmente. Ahora bien, ya que hablas de información, uno, ¿cómo te enteraste del accidente? Dos, la primera reacción, me imagino, es como todos, ¿no? ¡Qué horror! Tres, cuando llegan las primeras imágenes de gente llevándose el dinero, y cuatro, empiezan las informaciones, primero del comandante de la FAB, luego de alguien del Banco Central, luego los ministros, etcétera, para llegar a una conclusión muy tarde. ¿Cómo has visto el manejo de la información en algo tan absolutamente delicado? Mira, ha sido otra vez se devela que el gobierno tiene una gran debilidad, que es justamente el manejo de la información. No lo hace solamente, no comete ese error esta vez, sino ha estado cometiendo muchos errores, desde las maletas, desde el tema de la gasolina, el tema de yacimientos. Hay muchos errores comunicacionales. Y creo que lo importante y lo más fundamental en eso es tener mucho cuidado, porque obviamente cuando tú tienes una entidad que es la llamada por ley y la Constitución para hacerse cargo del problema, que es el Banco Central, y dice una cosa e inmediatamente se desmiente, y no solo eso, previamente desde el Ministerio de Defensa te dice que son billetes que no tienen validez legal. Es correcto, no tenían validez legal todavía, pero para asegurarse que la gente entienda que no tiene validez legal, dicen que no tiene un número de serie. Y eso se comprueba, pues, si 15 millones han sido sustraídos, tienes 15 millones de pruebas que te dicen que tienen número de serie, ¿no es cierto? Y eso desdice también a las aseveraciones que se están haciendo de manera institucional, de manera formal. El manejo realmente es terrible de cómo se está manejando la información por parte del Estado. Y por supuesto, en un Estado que sigue siendo débil, en un país donde no se cree en las instituciones, porque todas las instituciones han sido devaluadas totalmente en los últimos años y continúan devaluadas. Por supuesto, la falta de información y la incoherencia naturalmente va a generar sospecha, ¿no es cierto? Sospecha y especulación en la ciudadanía, y eso es lo que está sucediendo. Bien, al margen de toda esta situación, las maletas, todo el tema que hemos venido, la gasolina contaminada por actos de terrorismo, según el presidente, el tema del accidente, si a quemarropa un periodista te pregunta en este instante, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo la calificas? Todavía en una situación muy delicada, donde el Estado tiene que tomar decisiones todavía muy fuertes, muy contundentes. El diagnóstico todo lo tienen claro.
El diagnóstico es una crisis fiscal que ha derivado en una crisis de balance de pagos porque el Estado sigue obeso y sigue gastando mucho. Pues la gran pregunta es, ¿cuándo se toman las medidas para hacerle bajar de peso al Estado? Hasta ahora, la medida de la reducción en la subvención de hidrocarburos, porque ojo Mario, no se ha eliminado, simplemente se ha reducido de manera importante, ha beneficiado al Estado obeso, claro, porque le ha ahorrado 2.000 millones de dólares. Pero también se ha incrementado el precio de los combustibles y eso hace que el Estado recaude más impuestos, IDH, IVA, IT, etcétera, etcétera. Pero los ciudadanos todavía no hemos visto ningún beneficio. Es más, los que son formales y son emprendedores hasta han tenido incremento salarial. Entonces yo veo que la economía está en una situación donde no se trata de salir de la crisis con préstamos, se trata de salir de la crisis reduciendo el gasto y principalmente atacando al verdadero enemigo de la crisis y el verdadero causante. ¿Quién es? Ese Estado obeso. Ese es a quien hay que atacar ahora. Ahora no hay que olvidarse de un Estado débil, pero además dependiente. Sucede que ayer Israel o anteayer Israel y Estados Unidos atacan Irán. Irán controla uno de los lugares del estrecho de Hormuz donde pasa el 20% del petróleo y probablemente este commodity pueda subir de precio. Estaba en $56 el barril, se ha subido a 60, no es mucho, pero hoy día he estado viendo que está fluctuando entre 65, 70. Eso nos va a afectar, obviamente, por ahí hasta el Estado vuelve a tener subvención o por ahí incluso suspende la subvención, lo que significaría que vuelva a subir la gasolina. ¿Cómo ves internacionalmente todo este tema? Bueno, definitivamente el país no es una isla, especialmente cuando importa un gran componente energético como son la gasolina y el diésel, ¿no es cierto? Mira, hasta ahora, 9:55 de la mañana, el petróleo ha subido $5.29, ha subido ya 8% el día de hoy. Ya estamos al norte de $72.30. Entonces, ¿esto nos afecta? Claro que sí, porque de alguna manera, al reducir la subvención, se ha puesto el diésel a precio internacional. Lo que queda claro es que ya no vale 9, ya no vale 9 esto vale más, o sea, el costo, es decir, del diésel es más alto. La gasolina sigue todavía, de una manera, recibiendo una subvención y se lo ha fijado al precio del dólar, básicamente del 6.96, pero sabemos que eso también va a cambiar. Ya el mismo decreto 5503 ha establecido que esta reducción de la subvención y fijación de precios es solo por 6 meses, Mario. Entonces, eso significa que ya en unos pocos meses más se va a reajustar el precio del combustible. Si se reajustaría el día de hoy, estaríamos ya complicados porque el precio sería por lo menos 8% más alto para el diésel y quién sabe cuánto más para el tema de la gasolina. La gran pregunta, estimado Mario, que yo me hago es, con la eliminación de o reducción de la subvención la primera vez, los ciudadanos bolivianos hemos recibido un sopapo fuertísimo y lo hemos aguantado y hemos estado dispuestos a aguantarlo. La gran pregunta es si aguantamos un segundo sopapo. No, la gran pregunta es si hubieras hecho tú lo mismo. Lo que yo hubiese hecho es dejar al precio internacional desde el primer día de gobierno, no esperar 40 días para hacerlo. Sopapo es una pateadura. Mira, como dicen, mejor un momento rojo a 50 colorados. Y la verdad es que los ciudadanos bolivianos hubiéramos aceptado, creo, el primer día de gobierno con mucho mayor receptividad a la idea y flexibilidad que el día de hoy. Lamentablemente en la política lo hemos visto, la credibilidad y la confianza en el gobierno es más alto el primer día que el segundo día. Y mientras más tiempo tardas en tomar decisiones estructurales, te es más difícil tomarlas después. Lo último, la malísima relación entre el presidente y el vicepresidente afecta algo en la economía. Bueno, le han quitado algunos pesitos al vicepresidente, que en la economía global son 4 pesos, nada. Pero la relación desde el punto de vista político afectará a la economía. Mira,
Claramente la relación con el vicepresidente, como yo lo veo, Mario, no es un tema menor. Muchos tienden a minimizar el tema, diciendo, pero vicepresidente no hace absolutamente nada, no tiene ningún rol claro. Eso no es cierto. Desde el 2009 la vicepresidencia tiene un rol, evidentemente es más importante que lo que era antes de la Constitución del 2009, pero sigue siendo fundamental por el hecho de que está en la cúspide del poder ejecutivo y es pues una figura muy importante, especialmente cuando estás en medio de una crisis. Porque cuando estás en una crisis es como una guerra y tú quieres que todos tus generales, soldados, cabos, tenientes estén apuntando todos en la misma dirección y no apuntándose entre ellos. Entonces, ¿qué sucede con el tema de la vicepresidencia cuando se declara oposición? Bueno, obviamente se vuelve un actor que digamos, formalmente se declara opositor y actúa como opositor públicamente, y eso debilita la unidad de acción del gobierno y se generan conflictos que afectan pues la gobernabilidad o la confianza institucional, ¿no es cierto? Porque hay una ruptura, digamos, de un principio de coherencia que tiene que haber en el trabajo que se está haciendo y genera lo que yo lo llamo deslealtad constitucional. ¿Qué significa eso? Artículo 234 de la Constitución dice claramente que todo funcionario público tiene que ejercer su función plenamente y lo que manda la Constitución y las tareas que tiene. Si en ningún lugar dice declárate opositor y hacerle la vida a cuadros al Poder Ejecutivo y por el otro lado bloquea, ¿no es cierto?, toda intención que hay de trabajar sobre ciertos asuntos de Estado. Entonces hay una deslealtad constitucional muy grande y esto genera en el fondo también, por supuesto, incertidumbre, porque Dios quiera que no. Pero yo pregunto, ¿qué pasa si le pasa algo al presidente? Y ya no está con todas las posibilidades de gobernar. Imagínate lo que nos puede tocar. Y especialmente si yo fuese un inversionista extranjero y veo deslealtad constitucional, inestabilidad política en la cúpula del poder, realmente voy a poner mi dinero en un país así, pues uno empieza a cuestionarse. ¿Y eso tiene resultados? Claro que sí. Ese es un punto más negativo, ¿no es cierto?, que se suma a los puntos negativos ante la visión de lo que significa el riesgo soberano y las aperturas de mercado que se quieren hacer, pero todas estas cosas se evalúan y obviamente nos afectan. Dicho lo último, Jaime, pero hay una noticia que dice que han detenido una avioneta con 550 kilos de cocaína que vinieron de Bolivia. ¿Tú crees que la cocaína sigue siendo un factor esencial en las finanzas de Bolivia? Yo creo que lamentablemente todo lo que significa narcotráfico, yo lo llamaría narcoterrorismo y a este punto, tiene una influencia muy grande, tiene una participación muy importante en todo lo que es la economía nacional, por supuesto que sí. Ahora, el otro tema también y lo más complejo es que el Estado ha demostrado hasta ahora, primero, no solamente que ha sido penetrado por todas estas mafias, sino de que sigue funcionando de acuerdo a las mismas, ¿no es cierto? Entonces, eso es el reflejo claro de un Estado débil, el reflejo claro de un Estado que no puede hacer cumplir la ley y no la puede hacer cumplir porque tampoco sabe exactamente qué está pasando. El mismo hecho que un presidente en un mensaje a la nación hace pocas horas dice vamos a militarizar YPFB porque ya está comprobado que hay sabotaje interno, está demostrando la debilidad que tiene el Estado, es decir, acciones deliberadas se están dando desde dentro de una entidad estatal, eso demuestra también ineficiencia estructural, institucional y conflictos internos de poder dentro de la burocracia, ¿no es cierto? Y esto te demuestra, conjuntamente al tema de narcotráfico, que el Estado no controla plenamente sus propias estructuras. Jaime, como siempre, te agradezco mucho tus minutos que le has dedicado al Café de la Mañana. Gracias por todo, un abrazo grande. Gracias, Mario, muy buenos días. Bien, vamos a la pausa.
Bien, amigos, eso era Mario Espinosa en Café de la Mañana. Miren, voy a hacer un corte ahora rápidamente. Debo atender algunos temas personales, temas de trabajo, y los voy a convocar. Por favor, tomen nota porque creo que las entrevistas se están poniendo cada vez más interesantes porque se están tocando, por supuesto, temas de interés nacional que ameritan algún tipo de análisis y de respuesta. Hoy, ¿cuál es la agenda? Estoy entrando a una aplicación que manejamos en el partido, que es la agenda oficial, y tenemos a las 11 José Antonio Rivas. Eso va a ser una entrevista de unos 30 minutos, es de temas económicos en general. Y después con Asbel Valenzuela en Radio Cana a las 11:40. Entonces, faltando un minuto para las 11 de la mañana, los voy a convocar, por favor, para que puedan unirse de nuevo y juntos hagamos este análisis de la economía. Un abrazo grande.